Hola, bienvenidos a un episodio más de Es lo que hay. Pato, ¿cómo estás? De maravilla, Marius, muy emocionada por el episodio de hoy. Pues qué bueno, fíjate que yo también y lista también para aprender muchas cosas, porque hoy vamos a hablar del diseño de todo, del diseño de nada, del diseño de nuestras vidas y de los lugares que nos rodean. No, es que tenemos a una invitada de súper lujo, creo que podríamos grabar como 10 episodios. De hecho, también tiene su propio podcast, así que escúchenla, lo vamos a poner en redes. Les presentamos a Ana Elena Malet, que es curadora, entre otras cosas. ¿Y qué más, Ana Elena? Platícanos de ti. Pato, Mayra, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Pues hoy yo siempre digo que soy un agente cultural independiente porque hago mucho trabajo de curaduría, pero soy promotora cultural, escribo, como dices, hago podcast, mucha difusión del diseño y del trabajo de los diseñadores con los que trabajo muchísimo. Hoy soy académica en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Hago muchas cosas, entonces siempre me defino como un agente cultural independiente. Podrías ser también como, ¿sabes? Directora de turismo, ¿no? De este país. También eres una gran promotora, de verdad. Yo quiero decirles que es una gran narradora. Síguenla en redes, su Twitter es divertidísimo. Su Instagram también, y sobre todo eso, se ha aprendido también a conocer más a mi país, literal, a través de tus redes. Pues es que hay una parte como muy importante de hace mucho que me empecé a dar cuenta que en México han pasado muchas cosas, que tenemos, sobre todo en cuestiones de diseño, una historia riquísima que no está escrita del todo. Si tú quieres buscar libros sobre historia del diseño en México, pues no hay mucho. Y viajar, ¿no? Hacer investigación, encontrar esos talleres, esas historias, pues ha sido un poco parte de lo que hago y de lo que me apasiona. Entonces, mucho de eso se refleja en mis redes sociales, en mi Instagram, ¿no? Esos encuentros. Y México creo que es un país, o sea, no quiero caer en el chauvinismo ni en la retórica, pero creo que es un país riquísimo, con una historia increíble, con objetos increíbles. Y ya eso hay que contarlo, y sobre todo ahora que estoy dando clases, pues me importa mucho que lo sepan los estudiantes, ¿no? Para que entiendan de dónde vienen y que están estudiando en México y aprendiendo a ser diseñadores en México para mexicanos. Y esa es una parte muy importante, ¿no? Porque hemos aprendido de la Bauhaus y de otras escuelas de diseño europeas, pero luego no nos damos cuenta que aquí ha habido una historia rica e importante. Es que sabes que yo creo que lo damos por hecho. México es un país muy estético, también tiene unas partes, digamos, no tan estéticas, que más en contraste, o sea, nos damos cuenta y decimos, ese lugar, así no voy a mencionar ciudades para no ofender, pero es horroroso, ¿no? Y de repente dices, Zacatecas es precioso, San Miguel Allende es divino, ¿no? Entonces, pero no lo reconocemos, me parece, como un elemento de diseño que sí, efectivamente, nos trae felicidad, ¿sabes? Lo damos como por hecho, es un país lleno de colores, es un país muy diverso, y a veces nosotros mismos incluso simplificamos el rol del diseño como casi si no existiera. ¿Sabes lo que te digo? O sea, sí. Lo damos por hecho y luego no. O sea, alguien diseñó el micrófono en el que estamos hablando, los audífonos que traemos puestos, la interfaz. Hay diseño. Clara Porcet, que es mucho mi referencia, que es esta diseñadora de origen cubano que llegó a México en los años 30 y fue fundamental, decía que hay diseño en todo. En una nube, en una olla, en una silla, en la arena. Y hay diseño hecho por la naturaleza, ¿no? Y diseño hecho por el hombre. Y por el hombre o por el ser humano, ¿no? Y entonces, creo que hay una parte muy importante porque incluso nosotros, sin ser diseñadores, diseñamos nuestro día. En el momento que abres una agenda y apuntas tus citas y decides si vas a ir en metro, en autobús o en transporte particular o qué te vas a vestir. Hay una parte de diseño, de tomar decisiones con respecto a tu identidad, a tu persona y a tus actividades que tienen que ver con diseñar. A lo mejor no de manera profesional, pero el diseño es parte intrínseca de lo que hacemos. Te voy a decir... Entonces todos somos diseñadores. Pues hay una parte que sí, importante. Todos tenemos, sí, o sea, hay una práctica de diseño en cada uno de nosotros, ¿no? Ya hay alguien que decide hacerlo de manera profesional y sistemática, pero el diseño es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no?
Te voy a decir, yo leí una definición, a mí me encantan todas las definiciones, y dice que alguien decía, ¿qué se distingue el diseño de la pintura y la escultura a cualquiera de las otras artes, ¿no? Cuando esa es la gente que como que admira el diseño, hay quien lo pelucea y dice el diseño no sirve, ¿no? Como muy visión, como muy ingenieril. Pero dicen que el diseño es un proceso de creación visual con propósito, que a diferencia de la escultura, la pintura, sí tiene una exigencia práctica. Y ahí yo te pregunto, a lo mejor desde mi ignorancia, pero como sabes, estudié ingeniería y nos enfocamos mucho en que todo sea funcional y estudiar las leyes de la física y nucleares, y etcétera, como para crear como un mejor bienestar. Y es como para nosotros, para un ingeniero, la exigencia práctica es algo que funcione y mejore tu vida en sociedad, por así decir. Y el diseño pareciera de fuera como si fuera un lujo, como si no existiera. Claro. ¿No? Y realmente, ¿cómo es que se vuelve tan relevante el diseño? Porque sé que lo es, pero ¿cómo es que sucede? Bueno, eso que decías, una creación con propósito, yo me dedicaba al arte, ¿no? A hacer curaduría de arte. He trabajado en museos de arte. Y cuando me dicen la diferencia entre el arte y el diseño, ¿por qué te interesa el arte y el diseño? Le dije, porque hay una parte, el arte trae hoy en día, ¿no? El arte tiene, y desde siempre, ¿no? El arte ha tenido como una función social, de denuncia, de provocar ciertas cosas, ¿no? O sea, desde que provocarte sentimientos hasta provocar indignación porque denuncia alguna situación. Pero el diseño no nada más trae esos problemas o esas provocaciones o denuncia esas situaciones, sino, a diferencia del arte, genera soluciones a esos problemas o a esas situaciones. Y eso es lo que me parecía muy importante y muy relevante en un mundo como el que vivimos, ¿no? No nada más vivir de la denuncia o de quejarnos de problemas, sino tratar de poner soluciones a esos problemas. Y creo que esa es una parte como bien importante del diseño. Y a diferencia, por ejemplo, de la ingeniería, es que aquí para los diseñadores la forma y la función son esenciales, ¿no? Muchas veces lo que pasó durante años con los ingenieros es que les importaba la función. Entonces, pues tú hacías un aparato, un dispositivo, pues el chiste es que funcionara. Si era bonito o no era bonito, pues daba igual, funcionaba. Y la verdad es que al diseño le tiene que importar tanto la forma como la función, o sea, que funcione, pero que tenga también una función estética, porque si va a acompañar una máquina, una casa, una empresa, o sea, un coche, una escuela. Es una obra de ingeniería y el más divino es un Ferrari que tiene el mejor probablemente diseño del mundo. Exactamente. Oye, pero es que dicen por ahí, de la vista nace el amor. Y es que aunque funcione la cosa, si está horrible. A ver, dígame una cosa. Acuérdense de los primeros celulares que había en el mercado. Eran el de obra Gordon de Gekko. ingenieros. Sí. El de Gordon Gekko, que eran obra de ingenieros. Y hoy hoy tenemos un iPhone, ¿no? Y todos porque es bonito. Un iPhone porque es bonito, pero además hermoso, es amable, claro. Funcional y es precioso, ¿no? Entonces, ahí hay una parte. Creo que lo que logró Apple es el mejor advocate, representante de que el diseño importa y el diseño es además un valor agregado en un producto de ingeniería, por ejemplo. No, y como hoy en día, de cara a esta pandemia, ¿qué sería de nosotros sin el diseño? Bueno, esa es una parte muy importante porque creo que estos 9 meses o más, ¿no? Que ya es un embarazo. El bebé ya nació. Ya perdí la cuenta. Vamos a cerrar el año. El bebé ya nació. De cuánto tiempo llevamos encerrados, pero nunca habíamos pasado tanto tiempo en nuestras casas y darnos cuenta qué funciona y qué no funciona en nuestras casas. O sea, aparte, mi situación personal fue, híjole, llevo con esas cajas no meses, años, y están ahí. Y como que nunca me molestaban porque entro y salgo y viajaba mucho. Y ahora pues tuve que ponerme a arreglar esas cajas, a limpiar esos libros, a llevarme cosas, a decir, ese mueble no funciona, que se vaya. Necesito aquí una silla mucho más funcional porque ahora sí paso horas sentada en una computadora y mi espalda, ya no me puedo sentar en la silla de la cocina, ¿no? O sea, ya empezar a tomar otras consideraciones. Las macetas rotas, ¿sabes? Fue lo primero que yo cambié. Como dices tú, no las veía y ahorita no toleré ver una maceta rota y me compré unas de talavera preciosas poblanas, como dices tú, porque ¿qué crees? El diseño sí importa.
No, Claro. pero desde lo estético, con lo que te acompaña visualmente, hasta que funcione, ¿entiendes? Hasta que funcione. Como dices tú, la silla, ya íbamos a ir al quiropráctico todos Todos, exacto. por el banquito de la cocina, tal cual. No, y hay una parte como bien importante ahora. O sea, yo digo que la vida empieza en la casa y luego se extiende a la ciudad. Y ahora tratar de reconfigurar nuestra vida cotidiana en casa, de tener una rutina en casa, si hago o no hago ejercicio en casa, cómo cocino, porque también muchos de nosotros, pues nadie comía en su casa, ¿no? Entonces, Claro. tus utensilios de cocina era, pues, ¿no? La cuchara que salió en la promoción del café es la que uso. Y resulta que ya, pues no te sirve, ¿no? Ahora que sí es la que usas todos los días, pues quiero una cuchara bonita. O sea, hay una parte Claro. de volver a la casa, revisar la casa, rever tu casa, entender que funciona y que hay muy malas decisiones que tomaste de comprar esta silla porque estaba barata. Y hoy dices, bueno, voy a pasar tanto tiempo en mi casa que prefiero invertirle a una silla que no me saque ampollas, ¿no? Hay una parte bien importante del diseño y de entender cómo están diseñados los espacios en los que vivimos cotidianamente, llámese la casa y la oficina. Y ahora, antes pasábamos poco tiempo en la casa, poco tiempo en la oficina, como que siempre el commute y corre, como sin atención. Y ahora la pandemia nos ha obligado a poner atención a esos objetos cotidianos, a esa funcionalidad, ¿no? A nuestros espacios. Y de ahí, con el poco tiempo que tenemos o las pocas salidas que tenemos, pues ves también la ciudad de otra manera, ¿no? Desde el transporte público, cómo hago mis compras, cómo voy, cómo son los flujos entrada y salida del súper, o si tengo que ir o no a la farmacia. O no sé si te acuerdas la ciudad que estaba llena de triplies al principio, cuando todo estaba cerrado, la tapearon toda, la llenaron de triplies y yo, o sea, casi lloro cuando la vea, ¿sabes? Estoy acostumbrada a ver una ciudad, ya déjate vibrante y llena de gente, pero también con color y me di cuenta, también estética. No puedo ver unos triplies viejos cubriendo toda la ciudad porque de veras me dio depresión. No, hay una parte quería que la preguntar. pandemia nos trajo al diseño. Dime, Mayra. O sea, como que quería, y con esto que estabas hablando sobre este diseño en las ciudades, que nos contaras un poquito tu experiencia de intervención en comunidades con este tema del diseño que realmente has logrado darle la vuelta a comunidades enteras. Pues entre 2009 y 2019, justo después de una pandemia o una conato de pandemia que fue la crisis de la influenza del H1N1, yo vivo en la Ciudad de México en una zona que es la Roma Condesa, que es una zona vibrante, pero una zona también que ha tenido muchos conflictos, ¿no? Yo llegué a vivir aquí, primero... Pionera realmente el barrio. Mi primer trabajo fue aquí en los años 90, después de que la comunidad estaba súper deprimida porque el temblor del 85 pues había dejado muchos estragos. Y después ya cuando me vine a vivir aquí a principios de los 2000, justo con la crisis de la influenza, me di cuenta pues que el barrio se había venido abajo, ¿no? Un poco lo de ahorita, ¿no? Que lo estamos tratando de mantener con palillos, pero el barrio se había venido abajo y había que tratar de hacer algo para reactivar la economía y la vida urbana. Y entonces retomé un proyecto que había existido en los años 90, que a mí me había tocado y me había tocado emocionalmente mucho, que fue el Corredor Cultural de la Roma. Todos los jueves últimos de mes, 5 galerías inauguraban exposiciones y tú podías llegar a la Roma y irte a tomar una copa en 5 galerías distintas, conocer gente. O sea, yo en ese momento estudiaba en la Universidad Iberoamericana, entonces bajaba de Santa Fe todos los jueves últimos de mes a esas inauguraciones y así descubrí un poco la Roma. Otra Roma, porque mi abuela vivió en la Roma, entonces teníamos como ese recuerdo de niños, pero ese como otro un poco recuerdo, de la película Roma, ¿sabes? Exactamente. Sí. Y luego, pues en 2009 decido echar a andar sin ni un recurso más que mis muchas ganas y mi pues pasión y entusiasmo, sí. Pues sí, entusiasmo, ¿no? ¿no? Y no sabiendo cómo en lo que me metía. Y entonces arrancamos este proyecto que era invitar a galerías
tiendas de diseño y después bares y restaurantes a proponer un proyecto primero empezamos en una noche, luego se extendió un día y luego un fin de semana completo que hacíamos 2 veces al año. Imprimíamos un mapa y la idea era invitar a la gente después de la crisis de la influenza y en ese momento que además tuvimos la crisis económica de 2018, la recesión americana. Sí. Pues había una crisis económica y de seguridad en el país, porque también era la guerra contra el narco. Sí. Entonces, la gente le daba miedo venir a caminar a la Roma y a la Condesa. Entonces fue todo un trabajo de convencer a la gente de que la Roma y la Condesa eran barrios caminables, no solamente por su traza urbana, no tienen la traza francesa que las cuadras son chiquitas, hay camellones arbolados, parques, es una zona muy caminable y que había muchas cosas culturales, las galerías, las tiendas de diseño, los restaurantes, que venir a descubrir los estudios de artistas. Entonces nos llevó mucho tiempo en que la gente se convenciera que podían venir a caminar de manera segura, vivir la ciudad de otra manera, reentender el espacio público. Y lo hicimos durante 10 años, 2 veces al año. Imprimíamos un mapa, que el mapa además se convirtió pues, en una guía que la gente guardaba para ir a esos espacios durante todo el año, porque eran espacios que estaban abiertos todo el año, pero para el fin de semana del corredor preparaban una programación especial. Y tomábamos los visibilizaban. Y tomábamos espacios públicos, o sea, hacíamos cosas en parques, cine al aire libre, teatro al aire libre, poesía al aire libre, eventos para perros, caminatas caninas. Menús especiales en restaurantes, ¿no? Menús especiales en los restaurantes. Empezamos a traer chefs de otras partes de México a colaborar con los chefs de la Roma y la Condesa, estos mano a mano que ahora son muy comunes y pop-ups, pero que antes pues no se daban tan fácilmente cuando arrancamos hace 11 años. No, y quiero decir, yo también ahora sí que como chilanga y como quien es usuaria del corredor, que ahorita oyéndote hablar pareciera que era una experiencia como muy intelectual y para artistas, y realmente no, era a través de expresiones sí artísticas, pero que ahora sí que el ciudadano común y corriente, como sería yo, como de a pie, ¿no? Podía así, decías, ¿qué hago este sábado? Voy a este barrio, tengo mi mapa, sé que en el restaurante va a haber el menú especial, sé que hay una tienda pop-up que va a vender unas cosas que solo ahorita voy a encontrar porque son a lo mejor unos tenangos hidalguenses que los volvieron agendas, no sé, cosas divertidas, increíbles, y se volvió lo que dices tú, una experiencia, era lúdica, era social, era de comer bien, era de oír buena música, de conocer gente, ¿sabes? Se volvió casi como si fuera una fiesta de día, ¿no? Claro, sí, padrísimo. Para todo el público. Esa era la idea. Y se reactivó el barrio, ¿no? Pues sí, después es un lugar hot. O sea, la verdad es que al principio era no cumplir con después de la influenza, tratar de reactivar el barrio. Se reactivó, lo logramos y después se quedó como un evento que los propios bares, restaurantes, gente de las galerías nos pedía que lo hiciéramos. Y poco a poco fuimos creciendo, entendiendo, ¿no?, cómo traer patrocinadores, porque siempre fue un evento privado, independiente, de decir que el gobierno... No era gobierno. No era de gobierno, nunca nos apoyó más que en algunos de los gobiernos de alcaldía, o sea, de los delegados, con gestión, pero tampoco es que les importáramos mucho, ¿no? Pero se convirtió en un proyecto colectivo, porque era un proyecto que hacíamos todos, ¿no? Todos hacíamos difusión, todos esperaban que llegara el corredor, porque además ese fin de semana muchos de los creativos que tenían tiendas chiquitas pues vendían muchísimo en el corredor y con eso se podían capitalizar para no esperar otros 3 o 4 meses a que hubiera otro evento o otro corredor. Los restaurantes tenían 2 o 3 sittings, ¿no? 2 o 3 sentadas, ¿no? Mucha gente que venía por primera vez al barrio a comer a los restaurantes, pero también a ver las galerías. Tuvimos eventos para niños, ¿no? Porque también nos dimos cuenta pues, que mucha de la gente que venía ya tenía niños, ya tenía perros. Entonces, abarcamos muchos eventos para muchos públicos distintos. Y luego vino el temblor del 2017, que fue tremendo, porque sí se volvió, pues otra vez, el barrio estuvo súper dañado. Y a partir de ahí, desde el corredor, sentimos una responsabilidad de conjuntar a la comunidad
Y todo esto son estrategias de diseño, ¿no? Porque es una organización, flujos, armar proyectos. Juntamos a la comunidad, me acuerdo, en el Hotel Condesa DF, que se había convertido en un hub importante para el corredor. Ahí hacíamos muchas cosas, nos daban como mucha mangancha para poder convertirse en una sede, hacer eventos durante el corredor, experimentaciones. Y reunimos ahí a una buenísima parte, como 600 personas de la comunidad de la Roma Condesa, para proponerles un proyecto de reactivación del barrio que se llamó Aquí Sigo. Y fue una vez que terminaran, ¿no?, los rescates y la recuperación de cuerpos del último edificio, pasaron 3 semanas, arrancar durante 8 meses, hicimos como varios comités de distintos temas y armar eventos, proyectos que visibilizaran de nuevo el barrio. La analogía era un poco como el kintsugi, que es una técnica de restauración japonesa. Cuando se rompen piezas, lo que hacen los restauradores, los artesanos japoneses, es reconstruirlas, y esas grietas que quedaron rotas, pegarlas con oro. Entonces tienes el objeto reconstruido, pero pegado, esas grietas, en lugar de ponerle Uhu Resistol 5000, lo pegan con oro. Entonces el objeto es más valioso porque pues esas heridas, esas grietas, pues se cerraron con algo muy valioso. Entonces yo les decía que pues nuestro barrio, un poco la analogía, hicimos un video, la analogía era pues que nuestro barrio estaba roto y ese oro que podíamos poner en las grietas era la comunidad, y la comunidad tenía que trabajar para reconstruir el barrio. Entonces hicimos este proyecto con diseñadores, arquitectos, artistas, durante 8 meses. O sea, arrancamos si el temblor fue en septiembre, arrancamos como a principios de octubre hasta abril. Haciendo eventos, activaciones, mandando correos, campañas en redes sociales, y el proyecto se llamaba Aquí Sigo. Arrancamos con una caminata el Día de Muertos para celebrar, honrar a nuestros vecinos que habían muerto en esos sucesos, en el terremoto. Y después hicimos una serie de campañas en redes sociales que la verdad fueron muy exitosas. Y luego cenas en restaurantes, los chefs de la Roma y la Condesa empezaron a hacer estos pop-ups, y fueron estrategias de diseño y estrategias de comunidad, ¿no? Quiero decir, en un entorno que no ha vivido un temblor, que gracias a Dios no son todas las ciudades del país, donde la huella es importante, no solamente visualmente. La ciudad está literal deshecha, los edificios caídos, las calles cerradas, ¿no? Literal como en las películas, sino moralmente perdiste amigos, perdiste familiares. Un poco ahorita la pandemia está siendo como un temblor largo, ¿no? Pero hasta antes de esto, cuando te sucede y literal hay tanta muerte en tu comunidad, o sea, sí hay una parte, como dicen, que se rompe, y el poder pensar que vas a usar algo que lo va a dejar mejor es un símbolo de esperanza gigante, que no tiene como medición en dinero, ni en precio, ni en PIB, ni en nada, ¿no? O sea, necesitas esa esperanza porque el entorno es demasiado caótico y sombrío como para de verdad sentir alegría, es la verdad. Y la verdad es que o sea, funcionó mucho, el barrio se reactivó, costó trabajo porque en el imaginario, como dice Pato, pues mucha gente no quería volver a comer a los restaurantes ni venir a ver a las galerías. Y luego finalmente en 2019, que el corredor cumplía 10 años, nos dimos cuenta que el barrio estaba completamente legitimado, activo, de pronto ya los fines de semana hasta sobrepoblado. No, es que ya no entras sin reservaciones, o sea. Y que esa actividad, que esa misión de concientizar de que había aquí patrimonio arquitectónico que había que conservar, más patrimonio artístico que cuidar y apoyar a los espacios culturales, pues se había cumplido. Entonces, al cumplir los 10 años del corredor, hicimos como un gran evento. Otra vez en el Condesa DF hicimos un evento de reflexión, de pláticas, de repensar qué habían pasado esos 10 años, y decidimos cerrar el corredor como lo conocíamos, ¿no? Yo les dije, bueno, ya la gente, o sea, ya hay muchos eventos a partir de que empezamos con el corredor, que no había nada. Ya después empezaron con Gallery Weekend, Design Week, muchos otros eventos.
Y yo dije, bueno, la misión del corredor ya se cumplió, creo que ahora podremos inventar otros proyectos. Casi Qué padre, Elena, felicidades. Claro, totalmente. Claro, hablamos, de hecho, todavía hasta el año pasado, antes de la pandemia, fui un par de veces a Cuernavaca, porque la gente de Cuernavaca quería replicar una suerte de corredor cultural allá. Me dediqué a dar un par de asesorías a otras colonias y otros estados para replicar eventos como el corredor. Y la verdad es que es muy replicable. O sea, a mí de pronto me acuerdo que un día me invitaron a un foro del PRI de Azcapotzalco y yo les conté mi experiencia y me dice, pero claro, pues es que es muy fácil hacerlo en la Roma Condesa porque hay mucho contenido. Le dije, sí, no, pero cuando arranqué no había contenido. O sea, ese contenido lo hemos construido juntos. Y yo lo hago en la Roma Condesa porque yo vivo ahí y conozco lo que pasa. Pero si usted vive en Ecatepec, yo le digo cómo hacerlo. O sea, no. Es como la avalancha, claro que empieza chiquito. Claro. Nosotros arrancamos en una cuadra, 18 negocios que estaban en una sola cuadra, una cuadra. Y luego hicimos 2 colonias. Entonces, la verdad es que sí fue mucho trabajo, no te digo que no. Y además, durante los primeros años no gané un centavo. Todo fue el trabajo colectivo de que todos aportábamos nuestro trabajo para que esto sucediera, ¿no? Y lo veíamos crecer y poco a poco fuimos entendiendo el ecosistema y cómo se podía hacer dinero de esto y crecer una empresa. No, es que Padrísimo, Elena. Y te voy a decir, cuando te vas al tema de los números, o sea, los barrios caminables, que fue realmente lo que el Corredor Cultural Roma Condesa hizo para el barrio, como dices tú, es fácil ahorita verlo, que es tan glamuroso y que están tan llenos los restaurantes y no hay reservaciones, etcétera, etcétera, pero no era así. Y los barrios caminables sube el Producto Interno Bruto tal cual y también sube el nivel de felicidad y como que eleva la moral de los habitantes. O sea, es como, no hay cómo perderle, y lo que decíamos al principio, de un tema que pareciera que no tiene efecto, ¿no? O sea, el diseño, la estética, ¿no? Los filósofos existenciales, ¿no? Schopenhauer, Kierkegaard, decían que era la puerta hacia la libertad, y yo me acuerdo leerlos y decían, pues sí, eran existenciales, estaban todos deprimidos, ¿no? O sea, lo importante, ¿no? Lo importante es ser prácticos, y volteas y dices, no, o sea, sí tenían una gran parte de razón, o sea, sí es una puerta hacia la libertad. Lo que acabas de decir, un barrio que está revitalizado, que genera que se abran más negocios, que eleva el Producto Interno Bruto de la comunidad, va a ser un barrio más tranquilo, más feliz, más seguro, con más acceso a educación, con más acceso, ¿sabes?, a todas estas puertas. Y hoy en la pandemia que se está discutiendo la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que se supone que cuando abramos tenemos que empezar a repensar, y las ciudades, los gobiernos de las ciudades tienen que planear que tú no hagas más de 15 minutos de tu casa a tu oficina. Trabajo o lo que sea. No, pues yo seguiré con la mía en mi casa, porque ¿cómo se... Porque no hay manera, ¿no? O bien, ¿no? O tu súper sea a 15 minutos, o la escuela de tus hijos a 15 minutos. O sea, hoy en las ciudades, ¿no? Sobre todo las ciudades europeas, Ámsterdam, por ejemplo, ya parece que lo logró en pandemia. Londres está repensando esta idea de las ciudades a 15 minutos. Y eso es algo que va a empezar a cambiar. Y la única manera de hacer esas ciudades a 15 minutos es pensar en estrategias de diseño. Porque si tú vuelves a construir un segundo piso sin realmente pensar en sus consecuencias de diseño, no nada más el segundo piso o el metro que funcione. Estéticamente es una tragedia, pero también vialmente es una tragedia. Sí, claro. Totalmente. Y es cierto, a lo mejor lo que tenemos que hacer es movernos menos, que la ciudad está diseñada para que justamente en 15 minutos hagamos nuestra vida y no tengamos que cruzarla todos los días de ida y de vuelta. Exactamente. Esa es la idea, mejor diseño de ciudades. Y creo que la pandemia nos va a obligar, así como nos obligó a la digitalización, ¿no? A esta acelerada digitalización, y ahorita todo lo estamos haciendo en línea, ya no nos vemos las caras, tenemos unas juntas más rápidas, ¿no? Conéctate a Zoom, decimos 3 cosas y se acabó. Pues así en las ciudades. O sea, creo que estas estrategias de diseño, o sea, no nada más diseñar y poner unos botes ahí para diseñar una ciclovía, sino hacerlo bien y hacerlo pensado, ¿no? pensado que la diseñes para que pueda crecer, para que sirva a más gente, para que realmente dé un servicio, ¿no? Creo que esa parte es muy importante. Y ahora con la pandemia hay que empezar a pensar
cómo se rediseñan en las ciudades. Y yo sí creo que en cada equipo de trabajo tendría que haber un diseñador. ¿Sabes qué? Es que sí te oigo y digo, se vuelve más relevante que nunca. Me parece que Claro. como humanidad en funciones prácticas, no digo que no podemos avanzar, pero prácticamente tenemos todo. O sea, yo estoy muy impactada por el hecho, aunque ya sé que ahorita nos parece un infierno porque llevamos 9 veces, pero de que ya haya una vacuna. O sea, sí estoy pasmada de la velocidad con la que se está produciendo algo que nos va a salvar como humanidad y así curos a todos los equipos de científicos, ¿no? Pero ya es una cuestión de diseño el transporte, ya es una cuestión de diseño la distribución, o sea, ya ahora sí que a nivel Los proyectos comunitarios, o sea, esto que contaste, Elena, wow, quiero de verdad hablar aquí con mis vecinos y decir, vámonos a traer esta idea, me explico. Ay, sí, suerte en San Pedro Garza. No, en el centro, en verdad, en San Pedro Garza García, el centro es un lugar donde a mí me fascina, lo sabes, sí, claro. Hermoso quedaría, o sea, empezaron, pero no lo siguieron porque faltó comunidad, ¿sí? Porque se lo queremos dejar como al alcalde y su raza, pues si no es proyecto de la alcaldía no va a salir, no, pero pues, sí lo pudiéramos hacer en comunidad. Exacto. No, yo sí creo que hay una parte importante de comunidad, de hacer comunidad. Y luego, la verdad es que en un país como este es difícil porque cada quien tenemos muchos problemas y cada quien jala agua para su molino y busca solucionar sus problemas más inmediatos. Pero pronto dedicarle tiempo, ¿no? Ustedes que están en esta cosa de la asistencia privada, ¿no? Filantropía, ¿no? Siempre había sociedad civil, o sea, siempre había esta idea de, bueno, por lo menos mi abuela lo decía, ¿no? Una parte de tu dinero se lo debes de dedicar a una obra social o dedica algo de tu tiempo a una caridad. Y de pronto yo digo, híjole, pues no puedo dedicarle a una caridad, mi sueldo da para dedicarle, pero sí puedo dedicarle tiempo a una comunidad. Y esa comunidad es mi comunidad, pero empezar en pequeño, ¿sabes? A ser la administradora de mi edificio, que es un infierno, ¿no? A tratar de cambiar la basura de mi edificio, que es un infierno, ¿no? O sea, creo que el infierno son los otros, pero el infierno como decía verdadero, Nietzsche, era lo que te iba a decir. Exacto, pero el infierno verdadero son las juntas de vecinos, ¿no? Yo estoy contigo, fui presidenta 5 años, ese es el infierno, Nietzsche nunca le tocó. No, pero creo que el cambio empieza desde ahí. Y esa es una parte muy importante. Sí. Totalmente, Elena. No puedo coincidir más. Qué maravilla. Oye, y me encanta, te lo prometo que yo me llevo, y para mí es una gran conclusión el pensar que literal la solución está en el diseño. Así como no sé si vieron el SpaceX de Elon Musk, ¿no? Ya fue al espacio y por primera vez regresa y se vuelve a usar. También me tiene pasmada, no creí que eso pudiera ser posible. Por sí todavía me cuesta trabajo entender que sí logramos ir al espacio, era regresar y volver a usar el cohete, y es una cuestión de diseño. Entonces te estoy oyendo y pienso, como dices tú, en nuestros temas, desde cambio climático, distribución de una vacuna, sabes, espacios incluso para cohabitar, proyectos de la sociedad civil donde compartes recursos, acaban siendo diseño. Exactamente. Creo que la solución es el diseño. Yo también creo que la solución es el diseño para muchas cosas. Y ¿sabes qué? Me encantó pensar que todos somos diseñadores de nuestra propia vida y de nuestros propios espacios. Y eso es padrísimo, porque a veces digo, no, es que yo no sé de eso, yo no sé. No, sí sabes y sí lo haces. Solamente pues perfeccionémoslo y veámoslo como una verdadera herramienta en nuestra vida. Exactamente, ¿no? Y también cuando te toca ser empresario o contratar a algún diseñador, pues que entiendes que no porque todos diseñemos nuestros espacios o no digas, ay, hombre, hazme la rebajita, y si vas a diseñar un logo, ay, házmelo gratis, ¿no? O sea, era lo que te iba a decir, es momento de valorar. Valorar, totalmente. Y un aplauso de pie, de verdad, al diseñador. Cada vez más importante en todas las empresas y en todos los negocios de este mundo. Completamente. Digo, ahora nada más pensar en la pandemia, digo, más allá de los odiosos cubrebocas, que el primer impulso de los diseñadores fue diseñar cubrebocas, que no necesitábamos otro cubrebocas, esos ya están diseñados y perfeccionados. Pero, por ejemplo, la parte de los respiradores, ¿no? Que empezaron a surgir nuevos y mayores respiradores con muchas mejores soluciones. Con tubos de snorkel, ¿te acuerdas? Exacto, pero eso fue resultado del trabajo de científicos y diseñadores, ¿no? Claro. Entonces creo que esa es una parte muy importante. No, y sabes que de verdad
lo que dices tú, tenemos que empezar por replantearnos nuestra idea del diseño. Hoy en la pandemia, si no estás en línea, no existes. O sea, el diseño se vuelve más relevante que nunca, porque hoy para existir necesitas desde verte bien en un Zoom hasta que tener unas buenas redes sociales, hasta tener una buena página web. Y empecemos por no peluciar el diseño. Yo en particular le dije en el episodio a Fer Reyes, que tanto hecho por mí. Un diseñador, un gran diseñador. Y eso, no regatemos, paguemos lo que vale, porque vale mucho más de lo que creemos. Exactamente. Oye, pues, mil gracias por haberte tomado el tiempo y por estar con nosotros. Rápido, se me pasó rapidísimo. Ya se voló. Pero bueno, invitada 2021 también de lujo, porque hay mucho que tienes que compartir. Y yo te quiero agradecer además o sea, no solamente tu conocimiento de este podcast, sino que literal eres una gran embajadora de México. Cada vez que yo viene alguien de fuera, te hablo y te digo dónde los llevo y digo, o sea, como con orgullo te presumo a ti, presumo a mi país, y me parece que es un intangible de tu trabajo y del trabajo de todas las personas que hacen lo que tú haces, pero realmente eres una gran enciclopedia parlante y viviente de las bellezas de nuestro país. Entonces, de veras, gracias por hacernos ver ese México tan increíble que no necesariamente valoramos. Muchas gracias a ti, Pato, y muchas gracias, Mayra, por el tiempo y el espacio. No, hombre, gracias, Ana Elena. Un honor, un verdadero honor tenerte aquí en Es lo que hay. Muchísimas gracias. Delicias.